Pues sí, lo del fraude electoral que podría haberse cometido bajo la supervisión o organización de la fontanera del PSOE Leire Díez inicia a pasar de teoría conspiradora a teoría científica. Y te digo teoría científica porque si aplicamos el procedimiento científico de hipótesis nula, hipótesis alternativa y refutar la hipótesis alternativa para eventualmente dar validez a la hipótesis nula, si sabe de procedimiento científico entenderá de lo que hablo, aquí nos encontramos ante una probabilidad importante de que pudo haberse cometido un fraude electoral, puesto que no es posible refutar la hipótesis alternativa que sería no hubo fraude electoral. En todo caso, te invito a que me acompañes porque hay dos hipótesis sobre cómo pudo haberse fraguado ese fraude electoral, pero para eso tiene que conocer muy bien cómo funciona el voto por correo, te lo explicaré. Además, te diré cuatro sospechas más o menos evidentes sobre la posibilidad de que esto pudo haber ocurrido y cuatro indicios más probables que posibles de que sí pudo haberse fraguado ese fraude. Y tan es así que inician ya a investigar. El Partido Popular ha anunciado que va a investigar el voto por correo en el Senado con una nueva comisión de investigación que seguramente llevará a la comparecencia de Leire Díez y quién sabe, de esa comisión de investigación se podría pasar a una investigación judicial. ¿Por qué no? Vamos a verlo todo en este vídeo. Vamos allá. Así es, aquí tenemos el Partido Popular, el nuevo espíritu de Hermúa, publica el Partido Popular investigará el voto por correo del 23 de julio que controlaron la fontanera Leire Díez y el amigo de Sánchez Castejón, que es Juan Manuel Serrano, que era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que pasó a ser director general de Correos. Ojo, pedirá la comparecencia de ambos en el Senado para que expliquen su papel en las últimas generales. Y de ahí, de esa comparecencia, ¿por qué no? Podría incluso abrirse una investigación judicial. Investigación judicial que, sin embargo, no se abrió pese a que la Guardia Civil había confirmado que había habido una serie de irregularidades en el voto por correo. Vamos a ver. La Guardia Civil ha confirmado el presunto amaño del voto por correo a favor del PSOE en las municipales de 2019 y 2023. Según un informe al que ha tenido acceso The Objective, se usaban contratos públicos como moneda de cambio. Es decir, funcionarios y miembros cercanos al partido ofrecían empleos a cambio de votos por correo. En algunos casos hasta se votaba en nombre de ancianos que nunca se presentaron en correos. La ley electoral exige que el voto por correo sea solicitado personalmente con el DNI original, pero en estos casos la Guardia Civil ha detectado suplantaciones masivas y firmas falsificadas. Lo que empezó como una denuncia en un pequeño municipio de Sevilla, Albaida de Aljarafe, ha revelado un patrón sistemático que pudo haberse repetido en otras localidades, todo con el único objetivo de inclinar la balanza electoral a favor de los socialistas. Pero la localidad sevillana no es el único municipio bajo lupa. Mojácar, Melilla, La Gomera, Pozuelo de Calatrava, en total más de media docena de puntos donde se investiga un posible fraude electoral. En Murcia, el juez ha procesado a una candidata del PSOE e investiga a otras 13 personas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y delito electoral. Mientras que en Melilla o Tenerife continúa abierta una investigación ante la sospecha de fraude al haberse triplicado las solicitudes de voto por correo en los últimos años. En Ciudad Real también se abrió una investigación después de que un vecino denunciara haber sido sobornado con 120 euros a cambio de votar al PSOE. El método se repetía en todas estas localidades: personas vulnerables, promesas de favores o dinero y trabajadores públicos como intermediarios. ¿Cuántas elecciones han podido manipular los socialistas a su favor? Fíjate, en Murcia, organización criminal y fraude electoral. Tremendo, tremendo esto. Esto es lo que decía la Guardia Civil, pero cuidado porque por el otro lado, Correo, sin embargo, rechazó hace muy poquito, lo tenemos aquí, a ver, aquí. Correo rechaza investigar el fraude electoral en el voto postal a favor del PSOE, The Objective, del 5 de mayo. Sin embargo, fíjate cómo las cosas han cambiado del 5 de mayo, que estamos a 3 de junio, con toda una serie de datos y evidencias que nos dicen que posiblemente sí que pudo haber fraude electoral. No hay que olvidar que, fíjate, esto es lo que decía
Javier Cárdenas, Cárdenas ya hace un año habló de esto, ¿eh? Fíjate. Que debe más de 100 millones. Hola a todos. Una vez más podemos decir con orgullo que te lo contamos antes que nadie. Y es que Leire Díez, la fontanera del PSOE, la que se reunió con un criminal fugado de la justicia española que debe más de 100 millones de euros al fisco español y que vive en Dubái, la que se reunió con él para hacer un pacto y acabar con la UCO, ha reconocido que fue la responsable del voto por correo que aupó al PSOE en las pasadas elecciones. Y lo ha dicho al más puro estilo Ábalos, con una amenaza velada y directamente a Pedro Sánchez. Cuidadito cómo me tratas. Cuidado que no me protejas. Porque si hablo, tú te vas a la cárcel. Y es fuerte esto, porque en cada gobierno que ha habido en España, los españoles siempre hemos tenido la sensación de que algún garbanzo negro había, que alguien corrupto había, pero que un gobierno entero era una banda criminal mafiosa, nunca lo habíamos tenido hasta el día de hoy. Gracias, Leire Díez, porque con tu amenaza velada a Pedro Sánchez has confirmado que nosotros fuimos los únicos que dimos la exclusiva hace ya más de un año. Y efectivamente, tenemos aquí, creo que esto, no sé si es Voz Populi, la fontanera de Ferraz estuvo al frente del voto por correo en las últimas elecciones. En un mensaje de despedida presumió de su gestión del voto por correo en la Dirección de Productos y Servicios de Correos, jactándose de ser responsable de más de 2.500 oficinas y de más de 9.400 personas. Y esta es la amenaza velada a la que se refiere Javier Cárdenas, y lo vamos a ver en esta carta, donde Leire Díaz, 3 de marzo de 2024, dice, cuando se despidió de Correos, dice, ¿os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pues ahí estuvimos, mano a mano, todo este equipazo, junto a la inestimable ayuda del resto de compañeros y compañeras de sede central. ¿Cómo decir que Leire Díaz tiene muchísimo conocimiento de cómo funciona correo y posiblemente haya llegado allí por experiencia propia? Sí, ¿por qué? Porque no hay que olvidar, y ese es el patrón que se repite, que Leire Díaz llegó a ser concejal del PSOE en un pueblo de 1.000 habitantes, 1.000 habitantes, donde el voto por correo pasó de menos del 1% al 20% mágicamente. Esto es lo que decía Voz Populi. Se presentó como candidata y consiguió el acta de concejal, aunque con maniobras sospechosas, según ha denunciado el exalcalde del pueblo, Víctor Gómez, Partido Regionalista de Cantabria, La Razón. En esas elecciones se disparó el voto por correo al 20%, en un pueblo de menos de 1.000 habitantes, donde el voto por correo no llega nunca al 1%. Y ese fue el único año en que el PSOE sacó representación. Me robó las elecciones. Esto es lo que dice el alcalde, considerando que posiblemente este fuese un taller de prueba para probar efectivamente el sistema de fraude en un pueblo pequeño donde la cosa no hubiese pasado a más, para después replicarlo a gran escala en las siguientes elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo tenemos, que precisamente el año pasado, 14 de julio, bueno, hace 2 años cuando hubo las elecciones, récord histórico de solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del 23J, un 94,71% más respecto a las elecciones generales de 2019. Es decir, que el voto por correo se duplicó mientras Leire Díaz estaba a frente de las oficinas del Correos y mientras Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, estaba a frente de Correos. Se duplicó el voto. Esto es lo que decía el alcalde de esa localidad cuando camino, Víctor. Las elecciones. Danos, ¿cuándo se cruza Leire en vuestro camino, Víctor? Leire vino aquí a la Vega de Pas porque compró una cabaña y empezó a tener problemas conmigo porque era alcalde y fue captada aquí por la oposición mía, que era del Partido Popular, y su trabajo pues empezó ahí. Lo que pasa que abordaron el otro partido, el PSOE, pues para intentar echarme a mí porque yo llevaba pues 3 legislaturas ganando con mayoría absoluta, que es lo que al final hicieron en el 2011. Pero el problema, y lo que yo siempre me he quejado, es que en aquellas elecciones hubo una manipulación muy grande del voto por correo por parte del Partido Socialista. Sí, afirmas que ese año, curiosamente, se disparó el voto por correo y sabiendo que ella se jactaba de haber tenido un cargo en Correos como directora institucional en el momento en que se celebraban las elecciones generales del pasado 23 de julio, ¿tú crees que ella puede haber tenido algún tipo de papel ahí? Igual aprendió aquí mucho. Yo no sé lo que ha hecho después en otras elecciones, pero quiero decir, las prácticas de Leire Díaz siempre son muy sucias y muy barrebajeras. Y ojo, esto no lo está diciendo un canal
ahí perdido de YouTube. Esto le está diciendo Susana Griso, la 3. Está iniciando a decir esto las grandes televisiones. Ojo. Y fíjate lo que dijo, ¿no? A lo mejor pudo haber aprendido mucho para replicarlo a gran escala. Y de hecho lo tenemos aquí. Hubo un aumento del voto por correo muy sospechoso. Se duplicó en las últimas elecciones generales. Vamos a escuchar qué dice aquí Unai Cano de La Gaceta. Sabiendo que ya hay confirmación de que en algunos municipios el PSOE perpetró fraude electoral, vamos ahora al terreno nacional y hablar de esas elecciones generales del año 2023, en concreto del 23J. Bien, la encargada de gestionar, como bien habéis comentado, era Leire Díez. Hemos conocido que Leire Díez, como fontanera del PSOE, estaba trabajando hasta hace bien poco y seguramente sigue haciéndolo para intentar desarticular la encargada de investigar todos los casos de corrupción que asolan en estos momentos al gobierno. Hay frases textuales de Pedro Sánchez diciendo que el voto por correo era la palanca del cambio en España. Él llamó a que se llevase a cabo una votación masiva a través de esta vía. Zapatero también salió en La Sexta días antes, dando por hecho que iban a ganar las elecciones y hablando de sorpresas, porque recuerden que todas las encuestas daban una clara mayoría de PP y Vox. Se multiplicó en más de un 20% el número de personas que votaron por correo en España, cosa también bastante inusual. Y ahora vamos a los datos. En el voto presencial, el Partido Popular le sacó 2,5% al Partido Socialista. En el voto por correo, el Partido Socialista le sacó 4,5%. Pero lo más grave y revelador, que lo he comentado en redes sociales, Vox apalizó a Sumar en el voto presencial, tanto que incluso sumando el voto presencial y el voto por correo, Vox siguió por delante de Sumar y obtuvo más escaños, 33 frente creo que a 30-31 de Sumar. Bien, pues en el voto por correo a Sumar le otorgaron en torno al 17% o más del 20%, y Vox se quedó en torno al 6%. Es decir, Sumar obtuvo casi 4 veces más votos por correo que Vox, que es la tercera fuerza de este país. Es muy sospechoso. Y Pedro Sánchez también tenemos que recordar que enchufó a un mando en correos, al director, que era su amigo íntimo Juan Manuel Serrano y que, ojo, importante, dimitió justo después de las elecciones, en diciembre del 23, dejando un agujero de 1.000 millones en la empresa. ¿Para qué le contrató? ¿Por qué se fue justo después de que Sánchez ya supiese con certeza que iba a poder estar al mando de una segunda legislatura? Y por cierto, también importante, fue ese amigo de Sánchez, el que creó un puesto ad hoc para Leire Díez, que además, tal y como me dices ahora, confirmamos que tuvo una influencia directa y los propios trabajadores reconocen que tuvo también una actividad inusual haciendo cosas de las que no se suele llevar a cabo ningún tipo de labor dentro de esta empresa. Fíjate lo que dice Unai Cano, y esto lo tenemos que además añadir a esto que decía, que publicaba The Objective. Diligencias previas con número 127/2020 se va a proceder a tomar declaración en calidad de testigo. Comparece la presente declaración el letrado de la entiendo que son de la acusación y defensa. La acusación. Dígame. Rubén Pérez. Y Yo soy el investigado Benjamín Delgado. mire, como acabo de decir, usted comparece aquí para declarar como testigo. Como tal, tiene obligación de decir verdad. En caso contrario, incurrir en un delito de falso testimonio castigado penalmente en algunos casos, incluso con pena de prisión. ¿Lo ha entendido? Sí. ¿Jura o promete decir verdad? Sí. Mire, usted es vecino de la Albaya del Aljarafe, ¿no es así? Sí. ¿Usted participó en las elecciones municipales de mayo de 2019? No. ¿Emitiendo su voto? No. ¿Usted no votó? Sí, yo no voto nunca. 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 ¿Tampoco redactó ni firmó una Nada, yo no solicitud firmaba. de voto por correo? Nada. ¿Nada absolutamente? No. Mire, se le va a exhibir una solicitud de certificado de voto para votar por correo, Ujú. que según parece fue elaborada por usted o al menos firmada por usted. Dígame si, aunque ya me ha dicho que no, pero dígame si reconoce su firma ahí, si reconoce algo. Esa no es su firma. Usted en esas elecciones ni siquiera votó. No. Y mucho menos solicitó el voto Que por correo. sí, ya te digo que si no he votado casi nunca. Vamos, una vez habré votado en mi vida. Y fue en Triana. Vamos. Vale, entonces su firma No, tampoco esa no es es mía. esta. No. De hecho, observo su DNI y no tiene nada que ver su firma con la que aparece aquí plasmada. Nada. Ni la letra, porque esa letra no es mía. ¿No? Yo no, ¿Usted sabe esta solicitud de dónde ha podido salir? ¿Con usted se ha puesto alguien en contacto? no, nada. ¿Con días previos Nada. a las elecciones alguien le llamó a usted para convencerle de No, algo, de que no. votara en algún sentido o de que emitiera usted su voto por correo? No. Nada, no, nada. Esta es la primera noticia que tiene usted en cuanto a las elecciones de mayo de 2019. Usted ni participó ni ha sabido nada de las Nada. elecciones hasta este momento. Nada, hasta ahora. Eso se refiere a las elecciones de 2019, ojo. Pero ya en 2019, juzgado de primera instancia de instrucción número 3 de Sevilla, esto es del 9 de abril de 2024, esta declaración, hay personas que aparece como que votaron cuando nunca votaron por correo, nunca votaron por correo, ni pidieron el voto por correo. Esto es gravísimo. Y claro, aquí tenemos que considerar todos estos elementos como sospechas e indicios.
Y además hay una sospecha más, hay una sospecha más que se refiere a el número uno de esta trama. Porque ¿quién es el número uno de esta trama? ¿Quién está detrás de esto? Detrás de esto podría estar un Pedro Sánchez que ha sido ya capaz, ha demostrado en su experiencia ser capaz de amañar elecciones, como trató de hacer en la primaria y le pillaron. Recordará lo que dijo Tomás Gómez. A mí no me sorprende nada de Pedro Sánchez. No hay nada que me pueda sorprender, de nada que pueda ordenar, hacer, decir o dejar hacer, siempre y cuando esté alineado con su objetivo, que es un objetivo siempre personal, y es ocupar el poder a costa de todo y cueste lo que cueste. Claro, es que yo le he visto a Pedro Sánchez coger una urna, dar orden para coger una urna y meterla detrás de un biombo para intentar cambiar el resultado de una votación en aquel famoso comité federal. Claro, alguien que hace eso delante de todos los dirigentes del Partido Socialista, pues fíjese usted el concepto que tiene de la democracia y de las instituciones. Pedro Sánchez. Fíjate. Y claro, aquí entonces, con todos estos elementos, ya no estamos en la conspiración, estamos ya en ensamblar una teoría más o menos razonable, una sospecha más o menos razonable de que pudo haber fraude electoral. Y además esto es corroborado por el procedimiento científico. El procedimiento científico es muy sencillo. El procedimiento científico se basa no tanto en probar la veracidad de un enunciado o de una teoría, de una hipótesis, ¿vale? No comprobar una hipótesis, sino formular una hipótesis alternativa y someterla a refutación. Si esa hipótesis alternativa, que normalmente es contraria, acaba siendo refutada, entonces se da por válida la hipótesis nula, la hipótesis inicial, ¿vale? Aquí la hipótesis inicial es hubo amaño de votos por correo. La hipótesis alternativa podría ser los votos por correo no se pueden amañar. Pero claro, con todo lo que hemos visto, ¿es posible confirmar esa hipótesis alternativa? No. Por tanto, esa hipótesis alternativa resulta refutada. ¿Y por qué no es posible comprobar esa hipótesis alternativa? Porque al parecer no hay registros. ¿Cómo funciona el voto por correo? Ojo, eso es importante que lo entiendas. La gente pide el voto por correos. Va a correos. Deposita el voto. Entiendo yo que firmará en algún lugar. Habrá un registro, como dijeron allí en el juzgado, ¿no? En esas declaraciones que has visto. Bien, pero a partir de ahí, ese voto, Correos lo guarda. No lo custodia la Guardia Civil, lo custodia Correos, mientras que los votos de las elecciones los custodia la Guardia Civil. Y el día de las elecciones, esos votos se transportan y se vierten en las urnas electorales, donde se diluyen con todos los votos en las circunscripciones donde se vota, ¿vale? Y así funciona. Entonces, claro, es muy fácil, puesto que quien custodia el voto es Correo, que se pueda adulterar ese voto. ¿Y cómo se puede adulterar ese voto? De dos maneras. Bien aumentándolo, es decir, metiendo más votos en el sistema a favor de un partido, ¿vale? O bien abriendo los sobres, eso sería un poquito más complicado, abriendo los sobres y viendo los votos contrarios para sustituirlos con votos a favor de un partido. Eso sería más complicado porque habría una serie de desechos, ¿vale?, que habría que hacer desaparecer. Es un poquito más farragoso. Pero también es cierto que si alguien vertió más voto en el sistema electoral, es muy sencillo. Solo habría que ir a ver los registros de la gente que votó, contar la gente que ha votado en las últimas elecciones y contar el número de votos que se han recontado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ¿quién es la empresa responsable del recuento electoral? Indra, gestionada por gente afín a Pedro Sánchez. ¿Y se realizó el recuento manual de los votos? No, los partidos, creo recordar, que acordaron que no se hiciera. Por tanto, es imposible, en ese sentido, ya comprobar si el número de votos coincide con el número de electores que firmaron. Y como es imposible comprobarlo, se convierte también en imposible comprobar la hipótesis alternativa. Por tanto, la hipótesis alternativa sí que puede ser refutable, puesto que no hay forma de demostrar que el voto por correo es imposible de amañar. Y como no es posible demostrar que el voto por correo no se puede amañar, la hipótesis inicial de que hubo un amaño electoral inicia a cobrar una validez más científica
que conspiradora. Entendemos el proceso y entendemos los dos métodos, las dos hipótesis sobre cómo pudo haberse fraguado el amaño. Un cambio de votos, abrir para quitar votos de un partido y meter otros, o inyectar en el sistema más votos. Y fíjate que aquí hay toda una serie de sospechas, concretamente 4 sospechas que nos hacen alinear con esas hipótesis. Uno, que al frente de todo está Pedro Sánchez, que ya intentó un amaño en sus primarias escondiendo urnas. 2, que Leire Díez ya comprobó, ya estaba, digamos, asociada a unas elecciones donde ganó a través de un incremento del voto por correo. 3, Leire Díez, después de haber conseguido tener un escaño de concejal en un ayuntamiento de 1000 habitantes, gracias al voto por correo que se infló, pasó a ser responsable del voto por correo en las elecciones generales. Y 4, quien metió a Leire Díez allí como responsable del voto por correo fue una persona con una relación muy estrecha con Pedro Sánchez, el ex jefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, que pasó a ser director de correos justo para el periodo electoral y que terminado el periodo electoral se marchó tal como has escuchado. Esas sospechas son muy claras, pero es más, además de esas sospechas, hay indicios. ¿Y cuáles son los indicios? 1, que no hay registros por lo que se pueda comprobar y cotejar el número de votos con el número de votantes para valorar si hay un inflado de votos. Es decir, parece ser que eso ya no es posible y, por tanto, pues puede ser que se haya tratado de eliminar pruebas. 2, el hecho que el voto por correo se duplicó, logrando cifras históricas precisamente en las últimas elecciones. Y eso es otro indicio. Tercer indicio es lo que comenta aquí Jano García, que si la coalición PP-Vox en los votos manuales, digamos, tuvo una diferencia a favor de PP-Vox sobre PSOE-Sumar de un 1,43%, sin embargo, en el voto por correo, según una encuesta del CIS, la diferencia fue un 17,4% a favor de PSOE-Sumar. ¿Cómo puede ser que la gente haya votado con una diferencia tan grande a favor de PSOE-Sumar por correo en lugar de manualmente? Normalmente los votos suelen ser parejos, hay una proporcionalidad. Pero es más, es más. Vox, que superó, y este es el cuarto indicio, que superó a Sumar en los votos totales, parece ser que solo tuvo un 6% de los votos por correo y Sumar un 23%. ¿Cómo puede ser que Sumar cuadruplique prácticamente los votos de Vox por correo, habiendo quedado detrás de Vox en el recuento complexivo de los votos? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que la gente de Sumar prefiere votar por correo? Son los pijos progres que dijeron, mira, en julio nosotros queremos ir a la playa, queremos salir en barco, queremos ir de cerveza, no, vamos a pedir el voto por correo. Y todos se fueron por correos a votar. No sé, todo un poquito extraño, ¿no te parece? Y esos son los 4 indicios, las 4 sospechas y las 2 hipótesis de que tal vez estemos ante un fraude electoral y que el fraude electoral pudo haberse acometido en una de las 2 modalidades, o inyectando más votos en el sistema o cambiando los votos, adulterándolos con el fin de eliminar votos hacia unos partidos y metiendo papeletas que indicaban el voto hacia los partidos que se pretendía que ganasen en la eventualidad de que desde correo efectivamente se perpetró este delito. No sé. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estamos ante una hipótesis más probable que posible o estamos en el campo de la paranoia, ¿no? De la conspiración? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.